El tema que me motiva a desarrollar en esta jornada académica es la unión de hecho y la familia en la Constitución peruana. Habría muchos temas que desarrollar, obviamente hemos restringido algunos tópicos en relación al tema que nos vamos a abordar esta noche, que dicho sea de paso es parte integrante del trabajo de investigación para mi última maestría que estoy desarrollando sobre la unión de hecho, ¿no? Es pertinente, ¿no?, dejar planteado cuáles son los conceptos de la unión de hecho a efectos de poder adentrarnos en cuál es el pronunciamiento y la línea jurisprudencial que sobre uniones de hecho como expresiones de familia ha ido desarrollando el Tribunal Constitucional peruano. Nosotros tenemos un reconocimiento normativo constitucional de la unión de hecho con nuestra Carta Constitucional de 1979, en la cual se señalaba claramente, por primera vez, que la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho por el tiempo y en las condiciones que señala la ley, da lugar a una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de la sociedad de gananciales. Ante esta noción que se adopta por primera vez en esta Carta Constitucional en 79, ya comentan Bernales y Rubio Correa que la legislación vigente hasta esta Constitución, el matrimonio civil y la familia tendían a identificarse. La familia, de hecho, no era reconocida expresamente por el derecho peruano y la conformada mediante el matrimonio canónico tampoco lo fue a partir de 1936. En el Perú, nos dijeron ellos, la institución del matrimonio civil es relativamente nueva, impracticable en muchos lugares del territorio nacional por la frágil presencia del aparato administrativo del Estado y porque además, desde el punto de vista cultural, amplios sectores de la población no han internalizado la obligatoriedad de formalizar el vínculo conyugal ante la sociedad. A ello debe sumarse la existencia de costumbres andinas ancestrales que constituyen familia mediante ritos y ceremonias matrimoniales distintas a las dispuestas por el Código Civil. Hasta el año 79, la convivencia que daba pie a la formación de una familia no era considerada como expresión de una familia, ¿no? Usualmente las parejas convivían en el Perú, pero no generaban ningún tipo de lazo formal entre ellos, ni de carácter personal, ni de contenido económico. La convivencia entre un varón y una mujer, aun cuando fuera muy semejante al matrimonio, no recibía ningún tipo de previsión normativa en nuestra legislación nacional. ¿Y qué sucedía? Generalmente las uniones concubinarias o uniones de hecho terminaban abruptamente por decisión unilateral de uno de los miembros de la pareja, generalmente el varón, o por la muerte de uno de los miembros, que, dicho sea de paso, de la diversa jurisprudencia que hemos revisado nosotros, generalmente es la mujer conviviente la que se ve ante la responsabilidad de los hijos y ante las obligaciones económicas de mantener a los hijos ante el fallecimiento de su pareja conviviente. Entonces, antes del 79 hubo un problema social muy gravitante. ¿Qué pasaba con esas uniones de hecho que terminaban porque uno de ellos había abandonado este hogar de hecho o porque se producía la muerte del conviviente varón? ¿Qué pasaba con los bienes? No había lazo familiar, no tenía ningún rango de protección, ni personal ni patrimonial, la conviviente, digamos, sobreviviente o afectada con esta situación de ruptura intempestiva, que no tenía ningún tipo de derecho patrimonial sobre aquel acervo que hubiera constituido durante esos años de convivencia. Y esto fue una preocupación del constituyente del año 79. Por eso, en los anales de la Carta Constitucional, se describe inclusive que en ese entonces hubieron atisbos de buscar una solución jurisprudencial mediante las acciones de enriquecimiento indebido, ¿no?, para efectos de
cautelar el patrimonio que hubiera generado la concubina. Pero generalmente esos procesos judiciales no eran favorables a ella, porque no habían los medios probatorios correspondientes. Más aún porque, como recordaremos nosotros, el Código de 1936, en cuanto al matrimonio se refiere, establecía que era el marido el que adquiría los bienes, ¿no?, básicamente, y administraba el patrimonio ganancial y social. Ello significaba una grave afección, no solamente emocional por la pérdida del concubino, sino una afección patrimonial. Entonces, se da esta regulación inicial de la Constitución del año 79. Luego, ustedes saben que históricamente se emite el Código Civil de 1984, que es el que establece el tiempo y las condiciones que prescribía la Constitución del año 79. Tenemos nosotros el artículo 326, que es el único artículo que regula la unión de hecho, que establece en el primer párrafo la definición de la unión de hecho que tiene tutela legal, patrimonial en ese entonces, y que luego con la ley 3007 se establece ya la protección sucesoria. ¿Qué nos dice el 326? Que estableció el tiempo y las condiciones. La unión de hecho, voluntariamente realizada y mantenida por un varón y una mujer, libres de impedimento matrimonial, para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, origina una sociedad de bienes, que se sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto le fuere aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. Entonces, la normativa civil recién desarrolla los elementos que la Carta Constitucional dejó planteados. Ahora, años después, con la Constitución del año 93, se vuelve a tocar el tema de la unión de hecho, se discute la pertinencia o no, existen corrientes, algunos a favor de regular la unión de hecho, otros de no regularla, porque también ven como un peligro a la institución matrimonial, pero luego del debate se adopta el artículo 5 de la actual Constitución con el siguiente tenor: la unión estable de un varón y una mujer libres de impedimento matrimonial que forman un hogar de hecho da lugar a una comunidad de bienes sujeta al régimen de las sociedades gananciales en cuanto sea aplicable. Se hizo una variación nominativa en cuanto a cómo se debía denominar ese acervo patrimonial como comunidad de bienes, para distinguirlo de lo que eran las sociedades gananciales como régimen patrimonial conyugal. ¿Qué hacía el legislador o el legislador constitucional del año 93? Pues regular una figura que socialmente existe, donde se puede reconocer la vida en común de un varón y una mujer que, sin contraer matrimonio, porque voluntariamente no han deseado hacerlo, conviven en un hogar común, tienen propósitos semejantes al matrimonio, a tal punto que los vecinos, la sociedad, los testigos de esta relación, lo ven como si fuera un compromiso, como si fuera un matrimonio, como coloquialmente se dice el esposo, la señora, ¿no? Entonces, estas realidades el constituyente no las dejó de tener en cuenta, lo cual en suma también revela un reconocimiento a una forma de familia, ¿no?, que merece una tutela. Hasta entonces, del 79 al 93, estamos hablando de una tutela patrimonial, porque tal como lo señala el primer párrafo del artículo 326, la protección patrimonial al conviviente que ve interrumpida esta relación convivencial o al conviviente que ve que uno de su pareja ha fallecido, es el derecho sobre esos bienes obtenidos durante esa relación de convivencia. Esto es importante desarrollarlo porque el patrimonio de la unión de hecho, denominado en la Constitución actual como comunidad de bienes, significa que tanto el varón como la mujer empiezan a tener
bienes propios y bienes comunes, aplicando analógicamente las reglas establecidas en el artículo 301 y siguientes del Código Civil. De manera que si la unión termina, la comunidad de bienes será disuelta, como ocurre en un divorcio, con separación de los bienes que son propios de cada uno y la repartición de los comunes y sometimiento a todas reglas y demás dispositivos que regulan estos aspectos en las normas de la materia. En suma, la unión de hecho, en cuanto al patrimonio, significa un régimen de gananciales en lo que fuera pertinente, ¿no? Y esto se define como el conjunto de bienes cuyo dominio corresponde a la pareja por igual. Este patrimonio que se constituye durante la vida en común de la unión estable entre los concubinos es un patrimonio que por voluntad del constituyente pertenece a la unión de hecho. Aquí, por remisión a estas dos normas constitucionales, la comunidad de bienes que surge durante la vigencia de esta unión de hecho se rige por las normas de las sociedades gananciales del Código Civil de forma supletoria. Ante ello nos preguntamos, ¿ello podría llevarnos a pensar que existe una equiparación de la unión de hecho con el matrimonio? Nosotros no lo creemos así, pues de haber ocurrido ello en la mente del constituyente, se hubiera regulado expresamente y claramente en la normativa constitucional. Lo que sucede es que el constituyente ha utilizado una remisión de aplicación de las normas civiles sobre sociedades gananciales que tiene una clara distinción entre cuáles son los bienes propios y los bienes sociales. Distinción que resulta útil para diferenciar lo que es el patrimonio propio y el patrimonio personal de cada concubino, frente a los bienes que se adquieren durante esta relación convivencial. Ahora, trataré el segundo punto, que es la finalidad tuitiva de la regulación de la unión de hecho en nuestra Constitución. Es importante tomar en cuenta la distinción entre unión de hecho y matrimonio. No se debe confundir con el término de familia, pues el matrimonio es un elemento, como los otros, generador de una familia. Mientras el concubinato, o unión de hecho o convivencia, aquella relación entre un hombre y una mujer que hacen vida en común sin que hayan celebrado matrimonio, que no tengan impedimento legal previo en este caso, la Constitución protege los derechos y deberes que surgen de esta unión. Si las personas deciden separarse, el procedimiento que correspondería sería la división de los bienes. La patria potestad en relación a los hijos, en cuanto a la tutela y la custodia, será aplicable tal cual, ¿no?, se aplican en cuanto a la regulación tuitiva familiar en el Código Civil. Ya Cornejo Chávez, en su oportunidad, manifiesta la preocupación si el legislador quería que se extinguiera esta realidad social del concubinato. Y Cornejo Chávez, con la docencia y la maestría que le caracterizaba, pues señaló que era difícil que con las normas se pudiera extinguir una relación social, ¿no? El pensamiento del jurista Cornejo Chávez nos reafirma que no puede equipararse el matrimonio y la unión de hecho, porque ambas son formas de constituir una familia en nuestro país. La familia es una institución en constante evolución y ello hace que surjan nuevas modalidades de aquello que podemos denominar familia respecto a una agrupación de personas. El principio de pluralidad familiar se desarrolla en el principio de igualdad de las entidades y el principio de libertad de elección, y también podrá ser designado como una forma de materialización del principio de la dignidad humana. Inclusive, ¿no?, en el derecho constitucional actual comparado, se habla del derecho a ser soltero, a no casarse, el ejercicio libre de la personalidad y de la opción patrimonial o soltería que la persona humana puede ejercer y realizar en su vida. Respecto al principio de promoción del matrimonio, ¿no?, tenemos que el Estado otorga aún al matrimonio una serie de ventajas que lo diferencian de las demás uniones. Así, Barsi y Canales, por ejemplo, señalan la consagración directa de la filiación de los hijos, el establecimiento de las sociedades gananciales,
el derecho a heredar del cónyuge, el derecho de alimentos, el derecho de la mujer de llevar el apellido del marido, y frente a la unión estable, que no ofrece mayores ventajas, el matrimonio, dicen estos autores, resulta siendo atractivo para quienes desean gozar de estas características. Nótese que incluso cuando la ley 30.007, dictada el año 2013, que establece el hecho sucesorio de los concubinos, ¿no?, establece que se considera el derecho a heredar al concubino, de igual modo no deja de tener vigencia las palabras citadas de Barsi y Canales, pues igual subsisten el resto de ventajas que las parejas, si desean optar por el matrimonio, van a desarrollar, ¿no? Sobre la familia, tenemos también el artículo 2 del Decreto Legislativo 346, que es la Ley de Política Nacional de Población, que señala que es necesario procurar el fortalecimiento de la familia como unidad básica de la sociedad, promoviendo y apoyando su estabilidad y constitución formal. Así, como vemos, este proceso de constitucionalización de la unión de hecho, o de la familia de hecho, como la denomina el jurista César Landa, su regulación constitucional se hizo con un fin tuitivo: proteger patrimonialmente a la mujer abandonada, que generalmente ocurría en esos casos, por su concubino, o cuando producida la ruptura de la convivencia, ella se quedaba con los hijos, desamparada, sin apoyo económico alguno. Se buscó cautelar sus derechos económicos y evitar el perjuicio, el impacto económico que le afectaba al integrante de la unión concubinaria, luego de un fenecimiento intempestivo y unilateral que quebraba la convivencia y vida en común por un plazo mayor de 2 años, consolidado con fines semejantes al matrimonio. Tal como señala Espinosa Saldaña, la constitucionalización, transformación, es el proceso de comprensión de las diferentes disciplinas jurídicas, así como la de algunas de las instituciones más importantes, conforme a parámetros constitucionales, la cual ha sido una preocupación recurrente del Tribunal Constitucional peruano, aunque en muchos casos esta preocupación por establecer estos parámetros no siempre se ha ceñido al ámbito de lo que en rigor es el ámbito de acción de esta judicatura constitucional, señala Espinosa Saldaña, asumiendo competencias que en puridad son propias del legislador o de la judicatura ordinaria, ¿no? En este caso, él cita el caso de las familias ensambladas, familias reconstituidas, las familiastras, ¿no?, que fueron materia de la sentencia 9332-2006 PATC, conocido como caso Centro Naval o caso Scholz Pérez, en el cual no solamente se desarrolla cuál es el modelo constitucional de familia vigente en el Perú, sino también se procede al reconocimiento constitucional de las familias ensambladas, ¿no? De tal modo que esta es una muestra representativa de del papel que le ha tocado cumplir al Tribunal Constitucional en cuanto a la interpretación, ¿no?, de las normas vinculadas a familia, matrimonio y unión de hecho. En cuanto a unión de hecho se refiere, siguiendo la denominación adoptada por el artículo 326 del Código Civil, la doctrina distingue entre concubinato en sentido estricto y el concubinato en sentido lato. El concubinato en sentido estricto es el que nuestra legislación ha establecido en el primer párrafo del artículo 326, que establece los elementos configurantes de la unión de hecho para efectos de tener esta regulación patrimonial de los bienes, derechos y acciones que se desarrollan durante esta convivencia. Y se conoce como concubinato en sentido lato aquella unión concubinaria que no está protegida patrimonialmente por la norma establecida en el primer párrafo del artículo 326. Como ya sabemos nosotros por argumentación jurídica, hay una diferencia entre disposición normativa y norma, ¿no es así? El artículo 326 es ampuloso, ¿no? Es un artículo, pero de su texto podemos deducir varias normas. De ellas destaca la norma que define la unión de hecho en sentido estricto en el primer párrafo, como aquella unión voluntariamente realizada por un varón y una mujer
libres de impedimento matrimonial para alcanzar finalidades y cumplir deberes semejantes a los del matrimonio, que origina una sociedad de bienes que se sujeta al régimen de sociedades gananciales en cuanto le fuera aplicable, siempre que dicha unión haya durado por lo menos 2 años continuos. Y la unión en sentido lato se refiere a la que está prevista en el 4º párrafo de este artículo, ¿no? Cuando señala la norma, tratándose de la unión de hecho que no reúna las condiciones señaladas en este artículo, el interesado tiene expedita en su caso la acción de enriquecimiento indebido. Bueno, el concubinato, para desarrollar sus elementos, tenemos nosotros los elementos siguientes, que son los que están esbozados en la diapositiva. La inexistencia de impedimento matrimonial. Dado que estamos utilizando el identificar una unión entre un varón y una mujer que viven como tales, que comparten un proyecto de vida en común, tan igual como si fuera un matrimonio, pues obviamente el legislador concibe que tiene que ser personas que no tengan impedimentos matrimoniales, ¿no? Porque si no estarían vulnerando también una institución que es la institución matrimonial. La cohabitación, que es el elemento estructural que define esta unión fáctica, permanente, continua, y en el que se desarrollan los siguientes elementos: la comunidad del hecho, la comunidad de vida, la permanencia, ¿no?, en nuestra legislación, por lo menos de 2 años para efectos de crear esta tutela legal patrimonial, la notoriedad y singularidad, ¿no?, en cuanto a que debe haber publicidad. No puede haber una unión concubinaria oculta, clandestina, ¿no? Inclusive hay jurisprudencia y hay legislación y doctrina comparada que expresamente señalan que las relaciones temporales, las relaciones ocultas, el caso de los amantes, por ejemplo, no son ni pueden ser expresiones de uniones concubinarias, porque se requiere el dar a conocer una vida en común. Una vida en común, para mostrarla como tal, tiene que vivírsela. Y vivir significa actuar diariamente de esa manera. Entonces, no podría haber una unión concubinaria oculta y que nadie la pudiera ver. Porque, en buena cuenta, es una unión voluntaria, que ambas personas no quieren ir al registro civil, pero que desean compartir una vida y tal vez compartir, desarrollar con hijos una familia y un proyecto de vida en común. Estos elementos deben darse de manera conjunta y concurrente, deben reflejar la vida en común de la pareja, de modo que representen lo sustancial la unión de sus vidas con el propósito de formar un hogar. Hemos tenido oportunidad de revisar expedientes judiciales de diferentes cortes judiciales y en los cuales hemos visto cómo la Judicatura Nacional desarrolla en la práctica, con los medios probatorios que se ven en cada expediente, esta valoración de estos elementos, ¿no? La incompatibilidad de contraer matrimonio se verifica en primer lugar con los documentos de identificación, los DNIs, ¿no?, que ese es muy gravitante. Luego también el hecho de tener sentencias judiciales de divorcio o de separación, ¿no? También esto es un elemento que verifica que no hay impedimento matrimonial de los convivientes. Una prueba elemental que revela esta vida en común también es las partidas de nacimiento, ¿no?, de los hijos que se tienen en esta unión concubinaria. También, en muchos casos se ha visto que la unión concubinaria se ha desarrollado años antes a un matrimonio posterior entre los propios concubinos, ¿no? El papel de los testigos es gravitante en cuanto da muestra esta notoriedad, ¿no?, esta singularidad de la relación concubinaria. Hay testigos, compañeros de trabajo, vecinos, que dan fe de esta relación, ¿no?, de pareja, de estabilidad, de unión estable entre un varón y una mujer. Como la doctrina siempre define la unión concubinaria, ¿no?, es tal cual fuera un matrimonio, lo único que no tienen la partida de matrimonio, ¿no? Eso es la definición, digamos, más
coloquial y concreta que se obtiene de la unión concubinaria. ¿Qué criterios han esbozado en el TC respecto a la unión de hecho? Un primer hito importante que avanza en cuanto a al reconocimiento de los derechos de los concubinos se da el año 2007 con 2 sentencias del TC que se emitieron en procesos constitucionales de amparo. Específicamente, procesos en los cuales una concubina, ante el fallecimiento de su concubino, pedía tener derecho a la pensión de sobrevivencia, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues tenemos aquí en una diapositiva el expediente 9708-2006 PATC de enero del 2007, que se dilucidaba justamente una concubina que quería tener la pensión de la 2530 que tuvo su fallecido concubino. El Tribunal Constitucional hizo una interpretación del artículo 5 de la Constitución que citamos hace un momento. También el artículo 326 del Código Civil, señalando, ¿no?, que la unión de hecho da lugar a la comunidad de bienes que se sujeta al régimen social gananciales, pero además la pareja se comporta como cónyuges, asumiendo finalidades, obligaciones y deberes semejantes a lo del matrimonio, y en el caso presente, dice el Tribunal Constitucional, el que fuera Mario Cama Miranda era la persona quien tenía a su cargo el mantenimiento del hogar y al fallecimiento de él, las declaraciones jurisdiccionales de unión de hecho y única heredera, se ha establecido que Luz Sofía Vaca Soto ha adquirido todos los derechos que como cónyuge le corresponden, ¿no? La primera vez que el TC establece una equiparación nominativa a la conviviente supérsite como si fuera la cónyuge sobreviviente, porque ella integraba una unión, una pareja con su fallecido concubino, en el cual ella ya había sido declarada conviviente judicialmente, y como consecuencia de esa declaración judicial que reconocía la unión concubinaria, ¿no?, establece que tiene todos los derechos que le hubiera correspondido si hubiera sido cónyuge supérsita. Y le reconoce la pensión a la viudez a la concubina demandante. Otra sentencia importante es la dictada en el caso 6572-2006 PATC del 6 de noviembre de 2007, que también reconoce derecho pensionario al concubino demandante en cuanto se invocaba la pensión de sobrevivencia bajo el régimen de la 19990, ¿no? El Tribunal Constitucional señaló: al haberse consagrado la protección de la familia como mandato constitucional y siendo que la unión de hecho es un tipo de estructura familiar, queda por precisar las concretizaciones de esta protección, y si es que en el presente caso la norma que regula el reconocimiento de la pensión de viudez se adecúa a la Carta Fundamental. Y bueno, analiza cuál es la finalidad de una pensión de sobreviviente, ¿no? ¿Cuál es? Preservar y cubrir los gastos de subsistencia, compensando el faltante económico generado por la muerte del causante, y puesto que la propia convivencia genera una dinámica de interacción y dependencia entre los convivientes, la muerte de uno de ellos legitima al conviviente supérsite, ¿no?, a solicitar pensión de viudez, más aún cuando uno de ellos ha visto sacrificada sus perspectivas profesionales debido a que tuvo que dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar, perjudicando su posterior inserción o al menos haciéndola más difícil en el mercado laboral. Este es un primer criterio esbozado por el TC respecto a las uniones de hecho. Otro criterio que hemos encontrado nosotros de forma consistente y uniforme por el TC es respecto a cuál es el medio idóneo para declarar las uniones de hecho, ¿no? Y el TC ha sido conteste en cuanto a que el medio idóneo para declarar las uniones de hecho es el proceso judicial.
Y así se ha desarrollado durante numerosos años. Como nosotros sabemos, el año 96, ¿no?, se dictó la ley 26662, que establece la competencia notarial para conocer asuntos no contenciosos, y el año 2010 se dicta la ley 29560, que modifica e incorpora en la ley 26662 como asunto de competencia notarial la declaración de unión de hecho, ¿no? De tal manera que del año 79 hasta el año 2010, el medio idóneo ad hoc para poder declarar la existencia de una unión de hecho ha sido la sentencia judicial, y con posterioridad al 2010, una vía alternativa con ánimo de descongestionar los despachos judiciales fue el de recurrir, ¿no?, al proceso notarial para la declaración de existencia de unión de hecho. De nuestra investigación hemos encontrado que hay poca recurrencia al proceso notarial, ¿no? Creemos de que si bien la finalidad del legislador que dio la ley 29560 era descongestionar los despachos judiciales, creo que la confianza de una sentencia judicial que declare la unión de hecho es una muestra clara de por qué las declaraciones notariales son muy limitadas, no llegan a 150 al año, ¿no? Y esto es importante considerarlo. Entonces, tenemos un avance en cuanto al reconocimiento de derecho pensionario de los convivientes sobrevivientes, ¿no? Luego, el reconocimiento de que el medio idóneo para declarar la unión de hecho es la sentencia judicial. Y en tercer lugar, diríamos algunos criterios que han esbozado los ilustres magistrados del Tribunal Constitucional respecto a la unión de hecho en sus resoluciones judiciales, ¿no? No ha sido ajeno a los procesos constitucionales la invocación de la unión de hecho, ¿no? Por ejemplo, en la sentencia 1963-2007 PATC del 26 de noviembre de 2007, ocurrió que un ciudadano italiano, alegando la convivencia, pedía tener la nacionalidad peruana. Y el TC, ¿no?, lo primero que le especifica es, señor ciudadano, usted tiene que tener primero una sentencia judicial de unión de hecho previa para poder iniciar su proceso de naturalización, ¿no? También tenemos un caso de tenencia de menor y en el cual se dispone la entrega del menor al padre por la madre conviviente, en la medida en que había un acta de conciliación que establecía que el padre debía tener la tenencia legal de su hijo, ¿no? Y esto se dio en el expediente 325-2012 PHC-TC del 29 de octubre del 2003, ¿no? Igualmente también se dispuso entrega de menores a la madre conviviente en el marco de la inejecución de una resolución de violencia familiar en el cual el conviviente demandado era el agresor, en el expediente 1821-2013 PHC-TC del 11 de diciembre del 2014. También tenemos el caso de la hija del conviviente en sentido lato, que tenía impedimento matrimonial, que exige la entrega de su padre a sus medios hermanos, ¿no? Y esto se da en la sentencia 779-2013 PHTC, en el cual el TC declara fundada la demanda, señalando que se ha afectado el derecho a la integridad personal al haber verificado restricciones al establecimiento armónico, continuo y solidario de las relaciones familiares, ¿no?, que deben haber entre padres e hijos, sean inclusive de convivencias latas, ¿no?, porque ahí prima el trato familiar de los hijos. También en la sentencia 1060-2012 PHC-TC del 21 de junio del año 2012, el tribunal se pronunció sobre el caso de la concubina supérsite, que vive en una casa con la madre de su fallecido conviviente, brindándole adecuado trato, determina la declaración de infundada a la demanda de habeas corpus interpuesta por la hermana del fallecido concubino, solicitando sea puesta en libertad la madre. También tenemos finalmente el caso de un habeas corpus que interponen los hijos extramatrimoniales a los hijos matrimoniales de su padre enfermo, quien fue conviviente de su madre,
con el fin de lograr visitarlo, ¿no? Esto se dio en el caso dictado en el expediente 2088-2011 PHC-TC del 27 de marzo del 2012, en el cual el Tribunal Constitucional, ¿no?, dispuso que debían darse todas las facilidades para la visita, ¿no?, con el propósito de garantizar una adecuada medicación y alimentación del padre, ya anciano en ese entonces. También hay una sanción legal, ¿no?, en el caso en el que se presenta la partida de hijo de la conviviente, haciéndolo pasar como suyo para obtener un beneficio de bonificación por asignación familiar, lo que se dio como sanción, el despido del trabajador que utilizó este documento, ¿no? Esto se dio en la sentencia de reposición laboral, expediente 5039-2011 PATC del 19 de marzo del 2012. En suma, estos y muchos más casos que estamos nosotros desarrollando en nuestra investigación nos revelan de que es una realidad, la convivencia existe, es una forma de expresión de familia. Y como tal ha merecido desde el año 79 una normativa constitucional garantizando una protección patrimonial en un primer momento, siempre y cuando sea una unión convivencial semejante, similar a la de un matrimonio civil. En segundo término, hay una línea jurisprudencial muy clara del TC que ha señalado que el medio idóneo para declarar la existencia de una unión de hecho es una sentencia judicial. Y es más, en las sentencias judiciales no se entra en unas dudas académicas que he podido ver en algunos artículos sobre cuándo hay convivencia, si es en el día 1 de la convivencia o en el año y medio o en los 2 años. No, las sentencias judiciales que hemos tenido oportunidad de revisar son claras y son definitivas. Cuándo se consolida esta unión convivencial y cuándo inicia y cuándo terminó, si es que concluyó por abandono unilateral de un conviviente o por la muerte de alguno de ellos. También hemos visto nosotros diferentes casos en los cuales la realidad convivencial da mérito para diversos procesos, ¿no?, de tutela de las relaciones convivenciales entre los diversos miembros de la familia. Tenemos también acá nosotros la ley 29560 que establece el procedimiento notarial que señalaba hace un momento, en el cual presentando una solicitud, 2 convivientes declaran que tienen una convivencia ya formada, ¿no?, a efectos de poder establecer el régimen patrimonial de los bienes que se adquieran en esta convivencia, ¿no?, y que tengan una tutela concreta y efectiva. También ya les he señalado que es muy poco el uso que se está dando a este proceso notarial de asunto no contencioso de declaración de existencia de unión de hecho. También hay, aparte, producto de la eficacia de la ley 29560, todo un desarrollo normativo interno en registros públicos a efectos de canalizar la inscripción registral en el registro personal de las uniones convivenciales. Ya no ha habido tiempo porque obviamente el tema desborda, ¿no? También hay un desarrollo normativo muy bueno que destaco yo en mi investigación respecto a el índice nacional de uniones de hecho, ¿no? De tal manera que cuando una persona quiere inscribir voluntariamente la unión de hecho notarial o judicial, el registrador hace una verificación nacional si existe o no una inscripción de unión de hecho a efectos de vigilar y cautelar estos procedimientos legales. Entonces, tenemos nosotros, ¿no?, todo un panorama que nos muestra que la unión de hecho es una expresión de familia en la Constitución peruana, que ha sido reafirmada por el Tribunal Constitucional peruano y que como tal ha ido desarrollándose una tutela que ya no es solo patrimonial con la del Código Civil, sino también ahora es sucesoria desde el año 2013, ¿no?, con la ley 30.007, que incorporó el último párrafo del artículo 326, que como ya señalamos es el único artículo que tiene la regulación de unión de hecho. Las uniones de hecho que reúnan las condiciones señaladas en el presente artículo producen respecto de sus miembros derechos y deberes sucesorios similares a los del matrimonio, por lo que las disposiciones contenidas en los artículos que se enumeran del Código Civil
se aplican al integrante sobreviviente de la unión de hecho en los términos en que se aplicarían al cónyuge. Me gustaría decirles que estoy complacida de la investigación que estoy desarrollando, pero también hemos advertido algunos problemas registrales que obviamente desbordan el tema de la conferencia y que seguramente lo desarrollaremos nosotros a continuación, en otra oportunidad. Muchas gracias.